Radio Voz 95.5. En la sabana, los animales marcan senderos en aquellos lugares por los que pasan una y otra vez, yendo y viniendo. Cierto día, perdido ya en el calendario de mi imaginación, mientras marchaban las hormigas en busca de su sustento, un elefante no respetó la larga hilera de los diminutos insectos y aplastó a una de ellas sin darle mayor importancia. No resulta necesario abundar en detalles de las consecuencias de este accidentado encuentro. El cuerpo de la pequeña obrera yacía aplastado ante la mirada del resto de sus compañeras que optaron por huir aterrorizadas. Solo 2 de ellas quedaron a su lado, sumidas en el dolor. 2 que la conocían o la querían, o vaya aún a saber por qué vínculo afectivo, unidas a la difunta. Se sintieron tan impotentes ante el atropello a ese ser querido que al día siguiente aguardaron el paso del elefante para exigirle algo de consideración de allí en más y para el resto de la comunidad del hormiguero. Así lo hicieron, y el elefante, luego de escuchar el reclamo, sin mediar respuesta alguna, las aplastó de la misma manera, con igual desprecio y con la misma pata que a su pariente el día anterior. Nuevamente el miedo se apoderó de millones de miembros de la comunidad que huyeron a refugiarse ante tamaña amenaza, pero también se reiteró la actitud solidaria y acongojada del día anterior, y 4 amigos y parientes de las 2 víctimas decidieron poner coto a los atropellos del paquidermo en cuestión. Conocedora de los riesgos que corrían, al día siguiente aguardaron en el cruce de sendas y, decididas a ser oídas, increparon nuevamente al elefante con argumentos tan sólidos y válidos como inútiles, ya que la enorme bestia esta vez las aplastó sin siquiera oírlas. El espanto se apoderó del resto de los integrantes de la comunidad ese día y el día siguiente y al otro y los demás, porque los reclamos siguieron y los resultados fueron los mismos durante años. Cuantas más víctimas había, más reclamos se producían y más víctimas se sumaban en el cruce de sendas. Un buen día el elefante, aburrido ya de esa rutina que con el paso del tiempo le había llegado a tomar mucho más trabajo, se sorprendió al llegar al trágico cruce, ya que no había nadie aguardando su paso con débiles reclamos. Creyó que por fin se había dado por vencida a sus diminutas enemigas, y con la ironía que expresan los poderosos al burlarse de la inocencia de los justos, se sonrió, observando por un par de minutos ese pisoteado lugar donde tantas hormigas habían muerto inútilmente. Sobre él un frondoso árbol lo resguardaba de un sofocante sol, un árbol de sombra pesada, con un follaje oscuro e inquieto. Cuando el elefante advirtió el peligro, ya era tarde. Millones de diminutas hormigas se dejaron caer sobre él y comenzaron a clavar sus pinzas en todo lugar de su cuerpo que pudieran. La sentía entrando en su trompa, en sus orejas, en sus ojos, entre los pliegues de su piel, y un par de minutos después, los borbotones de sangre lo ahogaron irremediablemente. La debilidad lo doblegó y se dejó caer pesadamente mientras veía millones de hormigas más avanzando entre las matas, dispuestas a sumarse al ataque. A horas nada más de haber muerto, solo quedaban del enorme animal su blanca osamenta y un par de grandes colmillos de amarillento marfil que de muy poco le habían servido para defenderse en esa oportunidad. De ninguna manera la muerte del elefante iba a devolverle la vida a las víctimas de sus pisotones, pero de algo podían estar seguras las que quedaron vivas. Cada elefante que llegaba al cruce de sendas de allí en más respetaría la vida y los derechos de cada habitante de la sabana, sin importar el tamaño y su fuerza. Doblegar al opresor, al agresor, al poderoso asesino abusivo había sido un éxito, pero todas las hormigas paladeaban a la vez el fracaso de haber tenido que esperar que fuesen miles las víctimas para decidirse a sumar esfuerzos y luchar por el bien común. Si en vez de abrir juicios sobre la legitimidad del reclamo de los muertos desde la individualidad, creando esa costumbre de las hormigas de preocuparse por la hoja en la espalda propia y no por la pata del elefante en ajenas, si en vez de huir a esconderse presas del pánico ante la primera hormiga muerta hubiesen trepado al árbol para caer sobre el problema, podrían haber sido millones y miles más lamentando la pérdida de una sola. Lo narrado hasta aquí muchos lo creerán fidedigno y otros muchos lo tildarán de fábula, pero si bien sucedió hace muchos años, fue tan real como la vida y la muerte, como el poder impune y la revolución de los débiles que podría citarse a lo largo de la historia del mundo,
en todas las razas, incluida la humana. A través del prisma de la imaginación, un elefante puede no ser un elefante, y hasta nosotros mismos podemos contemplarnos cargando nuestras hojas atravesando algún cruce de sendas, como las hormigas. Radio Voz 95.